Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo. Vamos a hablar del tema de cumplimiento normativo y cumplimiento tributario. Gracias a Casia Creaciones por IPAF por invitarme a dar esta charla. Antes de poder hablar un poco del compliance corporativo, vamos a dar una breve explicación de qué se trata el compliance, cómo se maneja en la actualidad y principalmente cómo se llega a esa concepción. Principalmente al hablar de compliance, se hace una inclusión a un mercado global, principalmente donde se busca la pertenencia a una economía dinámica. Se busca principalmente también atravesar fronteras geográficas. Y sobre todo principalmente la integración económica han llevado todas estas organizaciones, principalmente y en general, a la obligación de cumplir con una serie de normas, tanto nacionales e internacionales, incluyendo los requerimientos que van desde los más elementales hasta los más básicos, desde los más complejos hasta los más densos. Entonces, eso es de suma importancia y sobre todo, esta normatividad, al hablar de esta normatividad, va a ir encaminada a un servicio o servicios diferentes. Es decir, principalmente se busca desde la calidad de la producción enfocada hasta el cliente. Una de las más principales son aquellas normas tanto duras y estrictas en materia de regulación bancaria, por así dar un antecedente, los acuerdos de Basilea, todas aquellas normas que transitan o han transitado en entidades y sobre todo principalmente en este mar de normatividad que debe de tener tanto las empresas del sector financiero como no del sector financiero y sobre todo principalmente los riesgos relevantes que pueden tener para la continuidad o sobre todo para dañar de manera económica a la organización. Entonces, todo este mar de normas han ayudado y sobre todo toda esta complejidad del llamado compliance, pues lo que se busca principalmente es darle cumplimiento a esas disposiciones dependiendo las características de las empresas. ¿Qué es lo que quiero decir? Es buscar la posibilidad de evitar un riesgo dentro de la empresa en una delgada línea entre cumplir y no cumplir y sobre todo principalmente y cumplir adecuadamente en el marco del marco jurídico y de ética. Todo este modelo se está desarrollando principalmente donde se combina tanto la ética como un aspecto fundamental, donde principalmente se busca regir a la entidad en cualquier sentido, principalmente se busca que la empresa lleve aunado un cumplimiento, a desarrollar modelos de alta eficiencia y sobre todo donde la organización cree altos estándares, principalmente de certeza y minimizar aquellos riesgos. De esta manera es como nace principalmente el compliance y que puede ser un cumplimiento. Este cumplimiento de las obligaciones que es una carga de la organización y principalmente vamos a abordar en el menor esfuerzo de la ley y que busque cumplir simulando hacerlo. Entonces, estas son las características de estos modelos que se deben de crear dentro de las empresas, sobre todo para tener una competencia limpia frente a otras organizaciones. Entonces, ¿qué debemos de entender por compliance? Principalmente esta figura aparentemente nueva, cuando lo hemos escuchado, hay en otros países los antecedentes de este cumplimiento normativo, por así llamarlo, en palabra coloquial, pues nace en Estados Unidos en los años 40. Entonces también todo esto que se ha revolucionado y que aparece la responsabilidad penal de la persona jurídica dentro de nuestro código en el año 2015, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y sobre todo esta herramienta del Compliance Program o cumplimiento normativo busca principalmente crear una figura de un oficial de cumplimiento que va a ser el responsable de cumplir con todas aquellas obligaciones, o sea, es la persona que va a vigilar ese cumplimiento dentro de las empresas.
Esta principalmente va a ser, no es una herramienta de gestión administrativa ni empresarial, pero hay que verlo sobre todo principalmente que estas organizaciones o la organización, dependiendo su tamaño, pues lo que va a buscar es acatar y cumplir con las leyes, los requerimientos tanto nacionales e internacionales, lo cual se trata de una idea muy compleja. Principalmente, todas estas características del denominado compliance, pues va a hacer, como principalmente les había mencionado, esta característica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué obligaciones va a tener la empresa principalmente? Dentro de las organizaciones, ya sea industrial o no industrial, que tenga un desarrollo tecnológico o que se dedique a cualquier otro servicio, pues principalmente van a buscar cumplir con sus deberes jurídicos, ya sean fiscales, mercantiles, laborales, entre otros, no solamente penal. Y como les había mencionado, esta figura del cumplimiento normativo nace en Estados Unidos, ya se va incorporando en nuestras legislaciones y sobre todo con estas legislaciones van a buscar este modelo de desarrollo dentro de las empresas. ¿Qué es lo que se busca? Es que la empresa evite la comisión de delitos dentro de la misma y sobre todo principalmente cumplir con las obligaciones a su cabalidad. Entonces, todas estas características de este cumplimiento normativo, por así llamarlo, va a buscar principalmente esos elementos. Al hablar de compliance, también vamos a hablar no solo de códigos de ética, porque muchos piensan que son códigos de ética, vamos a hablar de manuales, vamos a hablar de controles, diferentes tipos de controles, vamos a hablar de riesgos, vamos a hablar de mapa de riesgos, cómo clasificarlos, cómo analizarlos, etcétera. No son machotes, eso sí que les quiero dejar claro. Todo este cumplimiento normativo va a ser una camiseta a la medida para la empresa, no los manuales de cumplimiento o todos aquellos manuales que podemos encontrar en internet nos van a ayudar o vamos a copiar para implementarnos en la empresa. No, no, no. Por eso al hablar de una implementación de un compliance program lleva su tiempo, porque tú tienes como especialista en estos temas, tienes que conocer a cabalidad las actividades de las empresas, cómo se desarrollan, qué unidades son las que trabajan, quiénes son los encargados de llevar ciertas áreas, cómo se llevan a cabo estas operaciones y desmembrar cada una de ellas para ver y revisar si existe o no un riesgo dentro de la misma. Otras características importantes de este tema primordial es que conocer principalmente los rubros para la implementación de este compliance. Principalmente vamos a tener que muchas empresas operan de forma legal bajo un marco normativo que lo hacen a través de códigos de conducta y sobre todo principalmente cómo nos va a ayudar esos códigos, cómo vamos a implementar esos códigos. Nos vamos a apoyar o para implementar este compliance, pues vamos a tener una independencia, autoridad y sobre todo los recursos son aspectos básicos que tiene la organización para que pueda actuar con la normatividad y que aprenda a aplicar esos resultados. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que este proyecto, estos modelos se vean su eficacia, pero simplemente los vamos a dotar de todos los recursos, ya sean materiales, financieros, humanos, etcétera. Entonces, eso va a ser muy importante. Vamos a buscar que también este cumplimiento en la implementación de un compliance program sea efectivo. Vamos a buscar su funcionabilidad y su operatividad, principalmente buscando que el éxito del negocio y sobre todo que vaya operando conforme a las necesidades de la organización y sobre todo principalmente dejando a un lado la sanción que establecen las leyes y sobre todo principalmente buscar ese cumplimiento normativo, generar esa cultura de cumplimiento dentro de la empresa. Buscar principalmente que se haga un equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo ayude a crear esas políticas, esos manuales de cumplimiento, todos esos controles que deben de establecerse dentro de la empresa para principalmente buscar el posicionamiento de la empresa y sobre todo principalmente que sea una herramienta para evitar la comisión de hechos delictivos. Entonces, principalmente todas estas herramientas y elementos principales del compliance, pues principalmente
uno de los errores que se está cometiendo, por así mencionarlo, al hablar de compliance, están creando esta área de cumplimiento normativo dentro del área jurídica. Lo más eficaz para establecer un cumplimiento normativo o una dirección de compliance, como lo quieran denominar, debe de ser independiente del área legal y no, esta dirección, este departamento, le va a informar directamente al Consejo de Administración y le va a requerir información al área de jurídica, al área jurídica, principalmente. No, el área de compliance le va a reportar al área jurídica. No, ese es un error muy grave que se está cometiendo. Entonces, son principalmente esas principales características de hablar de este cumplimiento normativo, por iniciar. Ahora bien, vamos a dar una, principalmente vamos a tener, espérenme un tantito, creo que ya, aquí les hice una pequeña presentación para hablar un poco del compliance corporativo. Como habíamos mencionado, principalmente vamos a hablar que en la legislación laboral, en la Ley Federal del Trabajo, pues nos proporciona una definición de una empresa y la definición de la empresa pues la define como una unidad económica de producción o distribución de bienes. Entonces, desde ahí vamos a empezar a conocer a la empresa y sobre todo de qué servicios, qué productos y sobre todo qué características tiene la misma. Porque uno de los pasos para crear un programa de cumplimiento normativo, un denominado Compliance Program, es conocer a la empresa, es decir, desmembrar cada uno de los elementos y las unidades, como les mencioné anteriormente, y por eso hice la mención que también se encuentra establecida en la Ley Federal del Trabajo. Una de las características o naturalezas que debe de tener esta empresa puede ser, es una persona moral, que puede, es decir, tiene atributos de personalidad, nombre, nacionalidad, domicilio, y esta persona jurídica le otorga la ley. Puede haber una empresa sin sociedad, puede tener patrimonio con afectación, en teoría reconocida por el derecho mexicano. Las universalidades de derecho, pues los bienes, los derechos y las obligaciones son los primeros que están en afectos al pago de deudas, como en el patrimonio. La negociación mercantil o empresa no forzosamente responde a las deudas, entonces va a depender mucho de la legislación. Por eso hay que conocer todas las características desde su constitución y así cada uno de los pasos para constituirla, estatutos, si hay que modificarlos. Por eso, al hablar de un compliance, es hablar de un programa integral, es hablar de un programa multidisciplinario, no solo hablar de la cuestión penal, porque ya existe una responsabilidad penal de la persona jurídica, sino es un todo. Por eso es un ente. Y sobre todo, principalmente, los derechos y las obligaciones que también le confiere la ley. Bueno, como les mencionaba, toda esta empresa pues se constituye a través de una sociedad y esta sociedad es un contrato y adquiere su forma legal típica de agrupación voluntaria por personas y es una técnica de organización de una empresa. Además de ser una persona moral que por la ley se reputa como comerciante, por eso se encuentra establecida en la ley de sociedades mercantiles. Bueno, como sabemos, en la legislación, pues existen diversos tipos de sociedades mercantiles y se encuentra la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y la SAS, que se me olvidó de agregarla ahí. Entonces, otras características principales que debe contar la empresa es de esos órganos de gobierno. Este órgano de gobierno principalmente, todas estas sociedades van a manifestar su actuar a través de estos órganos en particular, principalmente la asamblea, el consejo de administración, es decir, incluyendo los comités, tanto auxiliar y sobre todo el auxiliar de administración y sobre todo el de vigilancia. Son pautas primordiales que debemos de conocer de la empresa, la asamblea, que es el órgano supremo y discontinuo de la sociedad, el consejo de administración principalmente es unimembre o bimembre, es decir, que es subordinado
o continuo, y que esta gestión principalmente de la sociedad va en función interna, la representación de terceros es función externa, y sobre todo de conformidad con el consejo, es decir, consejeros independientes y lo que están impedidos a participar. También eso va a depender de la legislación y cómo se encuentren establecidos en la sociedad, estatutos y demás características de la empresa. Vamos a hablar también que se pueden auxiliar de diversos comités conformados por los miembros del órgano de administración, como son el comité de auditoría, el de riesgos, el de remuneraciones, el de prácticas societarias, entre otros, dependiendo las características de la empresa. El comisario o consejo de vigilancia, pues es un órgano de gestión interna encargado de vigilar esta actividad de la administración. Ahora bien, todo esto, pues el objeto principalmente de este gobierno corporativo es principalmente facilitar esa creación y ese ambiente de confianza dentro de la empresa, buscar esa transparencia, esa legalidad, esa rendición de cuentas, principalmente para favorecer las inversiones tanto a corto, a largo y a mediano plazo, buscar la estabilidad financiera de la empresa, la integridad de los negocios y sobre todo una competencia leal frente a terceros, es decir, frente a su competencia. Todo ello va a contribuir principalmente al crecimiento más sólido y al desarrollo de estas organizaciones. Ahora bien, los principios del gobierno corporativo es el de trato igualitario y de la protección de los intereses de todos los accionistas, el ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración, la identificación y la administración, el control y la revelación de los riesgos que está sujeto a la sociedad, principalmente el reconocimiento de la existencia de terceros interesados en el buen desempeño y sobre todo la estabilidad de la permanencia en el tiempo de la sociedad, principalmente la declaración de los principios éticos y de responsabilidad social empresarial, la prevención de operaciones ilícitas y conflictos internos, la emisión y revelación del responsable de la información, como la transparencia de la administración, el aseguramiento que exista principalmente en la estrategia de la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de la administración, y sobre todo todas estas características del gobierno corporativo como tal, denominados principios, van a buscar principalmente que la empresa haga un match, por así decirlo, para que pueda cumplir con todas aquellas obligaciones que están derivadas en la legislación, ya sea de las características de la empresa, se van a adecuar a la legislación interna o externa, es decir, la nacional y la internacional. Pues todos estos principios, el cumplimiento de distintas regulaciones que van a estar sujetas a la sociedad, la revelación de hechos, incluidos la protección de la información, y sobre todo dar esa certidumbre y la confianza, la transparencia y sobre todo principalmente esta transparencia frente a terceros y sobre todo principalmente a una conducción honesta de la organización. Bueno, uno de los elementos principales que se deben de tomar en cuenta para hablar de un compliance corporativo es tener la herramienta de una auditoría legal. Esta auditoría legal vamos a tomar en cuenta que es el objeto principalmente de buscar una visión integral del estado general en que se encuentra la empresa, es decir, que se pretende auditar. Todas estas características, perdón, de la auditoría van a llevar a ver el estado en que se encuentra de forma interna y aquellos factores externos que nos pueden afectar. Pues dentro de la auditoría interna, pues lo podemos denominar como aquel instrumento, como de parte del órgano de control de la empresa, que consiste en buscar esas medidas e implementar esas políticas, procedimientos establecidos dentro de la empresa para proteger todo su activo y sobre todo minimizar esos riesgos, incrementar la eficacia de sus procesos, tanto operativos, y optimizar la rentabilidad de forma definitiva dentro de la negociación, es decir, dentro de la organización. Todas estas características y sobre todo también, como les había mencionado, dentro de los tipos de auditorías legales está la auditoría interna y la externa. Pues la externa es aquella que se va a encargar de ejecutar principalmente todos aquellos requerimientos que han sido solicitados por órganos oficiales
sobre todo, principalmente, también las cuestiones que se tienen con los clientes, con los proveedores y sobre todo, principalmente, buscar ese cumplimiento con una norma referenciada. Para esos efectos se destacan principalmente las solicitadas por el cliente, de la empresa auditada y sobre todo para que sirva de la información previa para la contratación y sobre todo principalmente para colaborar con la empresa si cumple con todos los requisitos legales al pie de la letra. Entonces son esas características primordiales. Otro de los temas importantes que se deben de tomar en cuenta, ¿por qué llevar esa auditoría? Principalmente el objeto de llevar este tipo de auditoría, tanto interna como externa, el objeto principal es verificar el cumplimiento de la empresa. Si está aplicando la legislación actual, si está aplicando políticas, si está aplicando procedimientos y programas, qué tipo de programas, cómo evaluar una transacción, qué riesgos va a generar esa transacción, si implica asegurar que se está pagando o no el precio justo y sobre todo principalmente identificar cualquier problema que se pueda o generar un obstáculo. Poder entender el funcionamiento del negocio y sobre todo detectar aquella contingencia o puntos de riesgo que se encuentren dentro de la sociedad auditada y sobre todo cerciorarse de la integridad jurídica de los activos relacionados en cada una de las operaciones por dicha organización. Pues temas generales de auditar o temas a auditar de forma general, pues tenemos el tema corporativo, la posición financiera, los préstamos y las garantías, los inmuebles, maquinaria y equipo, impuestos, propiedad industrial, seguros y fianzas, contratos laborales, litigios, cuestiones ambientales, competencia económica, lavado de dinero. Entonces son temas muy medulares que se deben de tomar en cuenta para poder auditar. Acá también, dentro de las auditorías legales, tanto interna como externa, pues el objeto de estas auditorías es la identificación de estos riesgos. Vamos a nivel corporativo, vamos a revisar el objeto social, la cláusula de extranjería, si admite o no admite a extranjeros y cómo se encuentran regulados y sobre todo principalmente la revisión de las asambleas en todos los ejercicios, principalmente en los aprobados y la documentación, si está la documentación actualizada o no para acreditar la calidad de socio o accionista, la coherencia del libro de registro de acciones y la legitimidad de quien suscribe estos asientos, la coherencia también de la cadena de títulos de acciones y requisitos que señala la ley, y sobre todo si se encuentran protocolizados y la inscripción de las asambleas y acuerdos de dichas formalidades y los poderes que se otorgan dentro de la empresa. Bueno, vamos a poner un ejemplo de identificación de riesgos. En el caso ambiental, pues vamos a verificar que se tengan todos los permisos, todos los registros, todas aquellas autorizaciones en materia ambiental para tanto a nivel federal como local, estatal o municipal, dependiendo la actividad que tenga la empresa en los diferentes tipos de niveles de gobierno, la suficiencia de la totalidad de los permisos y autorizaciones, la revisión de la titularidad del permiso o la autorización, la revisión de la temporalidad, la revisión de los términos y condiciones, la revisión de los proveedores en materia administrativa o en su caso, si puede generar una responsabilidad solidaria y sobre todo la revisión de las condiciones necesarias para ceder o no ceder cláusulas o cambios en el control. La revisión del cumplimiento de forma obligatoria en materia ambiental, por así denominarlo. Como les mencionaba, principalmente dentro de esta identificación de riesgos, vamos a principalmente dentro de un ejemplo en el tema contractual, vamos a la revisión de la vigencia, principalmente las condiciones bajo las cuales se firmó ese contrato, las cláusulas de cesión, la revisión de las cláusulas de cambios de control, la verificación de los estados del cumplimiento, los términos económicos de los contratos y sobre todo el procedimiento de contratiempos de estos y sobre todo qué consecuencia jurídica puede tener dentro de un tema contractual, por así denominarlo.
Entonces, en la parte inmobiliaria, y ya me voy a centrar en el tema fiscal, vamos a hablar de los títulos de propiedad, vamos a verificar la titularidad del inmueble, la inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, el gravamen del inmueble, contratos de usufructo, uso, servidumbre, etcétera, y sobre todo la evidencia o mecanismos para el pago de contraprestaciones bajo los mismos. Todas estas características de un compliance corporativo, pues nos va a permitir principalmente identificar esos riesgos, por así denominarlos, y sobre todo principalmente todas estas características que vamos a tomar en cuenta de este denominado compliance principalmente son para que la empresa genere una cultura de cumplimiento. Por eso aquí voy a hacer un speech. Tengo un programa también que se llama Compliance Legal, donde también abordamos todos estos temas, principalmente, y espero que me sigan a través de mis redes sociales. Son todos los lunes, para que puedan principalmente visualizar todas estas áreas. Yo nada más les voy a abarcar el día de hoy de forma general y sobre todo, como les mencionaba, otra de las características del compliance, como lo hemos se ha denominado, y sobre todo todas aquellas características que nos van a permitir conocer a la empresa principalmente, son todas estas herramientas que tenemos en nuestro favor, principalmente, como les mencionaba, para conocer las características de las mismas y sobre todo como principal herramienta para que se genere una cultura de cumplimiento empresarial. Espérenme tantito, a ver si puedo. Como les seguía mencionando, principalmente todos estas partes fundamentales del cumplimiento normativo, y como les había mencionado, pues el Officer Compliance va a ser aquel oficial de cumplimiento o aquella persona que va a estar encargada de vigilar esa adecuada implementación y funcionamiento de este sistema de prevención. Recordemos que ya existe una certificación en materia de prevención del lavado de dinero, donde puede ser oficial de cumplimiento, tanto externo como interno, dependiendo las características, y sobre todo, principalmente, toda esta certificación, que es un gran avance en el caso mexicano, sobre todo en el sector financiero, para la protección de estas actividades, pues esta obligación de este oficial de cumplimiento pues busca que un funcionario independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda promover y gestionar esos productos, y sobre todo el funcionamiento a través de una auditoría interna o externa, principalmente para que un grupo financiero esté al 100%, por así denominarlo. Pues este oficial de cumplimiento principalmente, como les mencionaba, va a obtener su certificación, por ejemplo, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que te sustenta por 5 años, y que va a ser el responsable de vigilar principalmente la adecuada implementación de los programas de prevención del lavado de dinero y su funcionamiento. Todas estas características de oficial de cumplimiento principalmente va a contar con una serie de conocimientos. Principalmente se piden que sean conocimientos de leyes federales, locales y sobre todo nacionales e internacionales. En el ejemplo de prevención del lavado de dinero en sistema financiero e instituciones financieras, de los productos, servicios y procesos de la institución, la operatividad de los sistemas de información, los lineamientos y las mejores prácticas de las entidades por organismos nacionales e internacionales, el manejo de seguros, de seguro de Internet e intranet, sobre todo los conceptos, antecedentes y la tipificación, sobre todo del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que está establecido en nuestro Código Penal Federal, y sobre todo estas características
principales que se han dado en foros nacionales e internacionales en temas de prevención del lavado de dinero y sobre todo vamos a identificar en materia de prevención del lavado de dinero la política de identificación del cliente y usuario, los diversos tipos de reportes, los límites de operaciones con dólares o con otras divisas y sobre todo el intercambio de información. Entonces, todas estas características lo quise mencionar porque había mencionado al Officer Compliance y que va a ser el responsable de dar vigilancia a todos esos programas en el caso de la implementación de un compliance program, en este caso de un cumplimiento normativo, por así denominarlo de manera coloquial. Pues hablamos que este compliance o cumplimiento normativo pues consiste, como mencioné anteriormente, en establecer esas políticas, esos procedimientos adecuados para garantizar principalmente los actores de la empresa que se buscan principalmente que cumplan con el marco interno e internacional aplicable a cada uno de los países que sea necesario, pues comprende una gama de políticas, de procedimientos dentro de la empresa que van a ser referentes al asesoramiento, a la identificación, a la prevención, al monitoreo, al control, identificación, solución, análisis de riesgos relacionados con el cumplimiento ético legal de la organización y sus terceros. Por eso, la implementación de estos manuales de políticas generales para la empresa, que va a ser una herramienta eficaz, sobre todo principalmente divulgada y atacada principalmente por el personal, para que contemple todas estas áreas que se deben ajustar a ciertas conductas y sobre todo principalmente que estas políticas se consideren como guías, como lineamientos generales de observar todas las políticas dentro de la empresa. La implementación de un sistema integral va a permitir la certeza del cumplimiento y sobre todo las disposiciones que actualmente tenemos en materia de antisoborno y sobre todo principalmente va a ser un mecanismo principalmente para conocer todas las acciones. Vamos a identificar los posibles riesgos, son los que se enfrentan a la empresa con la probabilidad de que exista una frecuencia o un impacto, la prevención de los riesgos, conocer esos riesgos que nos van a permitir que sean evaluados y consecuentemente deberán implementarlos en los procesos de control. El monitoreo, es decir, aquella de la efectividad de esos controles, de esas políticas, de la información esencial para tomar decisiones y sobre todo la resolución de los problemas, qué controles se deben considerar para la flexibilidad en razón a los cambios tecnológicos de conductas de personal, el asesoramiento a los directivos y a los trabajos, debiendo tener un sistema aceptado y entendido y sobre todo que esté involucrado tanto el personal. Pues se ha hablado que esta compliance pues es una área de oportunidad principalmente porque las empresas han recaído en su personal administrativo en delegarles esta función. Esta función debe ser por profesionales que conozcan de esta materia y sobre todo que conozcan la implementación de un compliance. Sobre todo, principalmente, que entiendan su entorno, la globalización económica y legal que se encuentran sumergidas las empresas. Entonces, por eso es muy importante que para la implementación de este denominado compliance sean especialistas, contadores, abogados, administradores que sepan del tema. Ahora bien, hace algunos meses, publiqué un artículo en estos temas denominado la necesidad de la necesidad administrativa y fiscal del compliance para toda empresa. Pues como ya hablamos de todas estas características y como se ha dado en todos los escenarios en México, la informalidad, la impuntualidad, la impunidad, la corrupción, pues genera muchas veces estas dimensiones de las empresas y que no generan un programa de cumplimiento. Se busca la necesidad de estos sistemas de prevención de riesgos,
tanto los fiscales, tanto los penales, tanto los administrativos, que se debe combatir mediante el mejoramiento de ese marco normativo, buscar la cultura de legalidad y de cumplimiento en México, comenzando por las personas jurídicas. Entonces, todas estas características, y como ya había mencionado, que la figura de cumplimiento normativo es una figura principalmente reconocida internacionalmente, que busca prácticas idóneas para combatir principalmente la corrupción, el lavado de dinero, malas prácticas, defraudación fiscal, entre otros, y sobre todo porque todos esos ilícitos utilizaban a una persona jurídica para cometerlos. Ahora bien, todas estas acciones eran tras el anonimato de figuras asociativas. Entonces, ¿qué se busca? Que con esta regulación, con esta legislación, como lo ha hecho España, ha emprendido una lucha contra las malas prácticas, incorporando principalmente estas consecuencias penales que se encuentran en la figura jurídica y como consecuencia jurídica, y se encuentra establecido en nuestro código. Pues también todas estas figuras, toda esta incorporación de la legislación en México, pues está comenzando en materia de cumplimiento normativo, principalmente en el párrafo 11 del código, no, en el último párrafo del artículo 11 del Código Penal Federal, disculpen, pues también se conlleva a considerarlo como una práctica de autorregulación, donde señala que las medidas adoptadas por la propia empresa para prevenir consecuencias derivadas de los actos señalados por el artículo 11. Sin embargo, todos estos programas de compliance van más allá de los alcances y los beneficios que pueden ser tomados con antelación de una legislación futura, y sobre todo principalmente en el modo, principalmente de la necesidad a esta administrativa, fiscal y penal que yo abordo en el presente artículo. Por eso les mencionaba y les hice mucho hincapié en la parte del gobierno corporativo que los mencioné con anterioridad, y sobre todo este gobierno corporativo, como debe considerarse como una estructura de gestión, y como les mencioné anteriormente, va a comprender todas esas políticas, todos esos procedimientos, todas esas normas, van a generar principalmente que la empresa, al ser parte de una industria o un establecimiento, se esté una relación entre la junta directiva, el consejo de administración y las partes interesadas. Entonces, este objetivo de generar un valor y se va a reflejar en el cimiento para el funcionamiento de los mercados, buscar la credibilidad, la estabilidad y sobre todo impulsar el crecimiento, panoramas de rendimiento, por así denominarlo. Ahora bien, el compliance principalmente se incorpora asumiendo la observación de las normas tanto gubernamentales como también aquellas que van a brindar una estructura al buen gobierno corporativo, van a definir esas estrategias, gestión de riesgos, estructura organizacional, políticas, procedimientos y controles, panoramas financieros dentro del contexto del que representa el sector industrial o cualquiera que ustedes deseen. Y sobre todo, principalmente, vamos a ver, dependiendo si sus operaciones son a nivel nacional o internacional, todos estos conceptos van a integrar a la empresa socialmente responsable. También otras cuestiones que yo menciono del tema del cumplimiento normativo es buscar también la debilidad que se han encontrado en diversos gobiernos corporativos, donde multiplica la exigencia de buscar la transparencia, de buscar la veracidad, de buscar las buenas prácticas empresariales y sobre todo que aseguren la responsabilidad frente a la sociedad, no solo en materia económica, sino también de forma ética y moral ante una sociedad, y sobre todo no solo buscar esos indicadores financieros, sino buscar los resultados que realmente se generan. Entonces, todas estas características de este cumplimiento normativo, también ya hice el señalamiento, también todas estas características que se van a buscar para entender que el compliance debe ser entendido como un cortafuegos que va a impedir principalmente la derivación de la responsabilidad ante
desatención de una norma y sobre todo ya sea por parte de los directivos o cualquier persona que realice bajo estos medios de la persona jurídica, además de adoptar este valor de la empresa, ya no solo va a evitar que la empresa se vea sujeto a procesos judiciales, sino que ofrece también una mayor transparencia y profundidad en materia ética. Entonces, todas estas características de los programas de cumplimiento y que a pesar de ser considerado como un soft law, carece de fuerza vinculante, hay que decirlo, no carente de efectos jurídicos en su regulación como en otros países como España, demuestra que México no solo es una cuestión de tiempo para que se legisle en esta materia y que se regule lo que es más de la ética y moralidad de las actividades de la persona jurídica. El programa de cumplimiento o compliance van a generar aquellos medios de prevención de sanciones, sobre todo principalmente considerando como un medio para alcanzar lo que profesan diferentes industrias, la responsabilidad social corporativa y lo que no se quede en simples reconocimientos e insignias, sirvan simplemente para la imagen corporativa de la misma. Me voy a enfocar en el compliance en materia fiscal, porque también otros de los temas centrales de esta charla es esto, y sobre todo según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD, México ocupa el último sitio en recaudación tributaria a su Producto Interno Bruto de un 16.1% y sobre todo entre los países miembros de esta organización, pues es un tema que se ha venido arrastrando de todos los gobiernos y sobre todo es una de las justificaciones para endurecer las facultades fiscalizadoras de la autoridad tributaria, incluyendo los cambios en la facturación electrónica, la eliminación de figuras como la condonación, la compensación fiscal y dejando tan solo la devolución fiscal como medio para recuperar saldos a favor. Sumado al anterior, también hay que tomar en cuenta que en el artículo 69 bis del Código Fiscal de la Federación aborda esa detección de contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producirlos, comercializarlos y sobre todo entregar los bienes que amparen tales comprobantes o que no se encuentren localizados. Lo que brinda la facultad a la autoridad tributaria principalmente a presumir de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Esto demuestra un interés que se ha tenido en aumentar la recaudación a través de unas acciones en contra de las empresas factureras. Como lo menciona Muñoz López, comenta que entre otros factores, el nacimiento de esta regulación contra las operaciones simuladas del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues nace en 2014 para hacerle frente al abuso de los escrúpulos que promovía la compra y venta de comprobantes fiscales. Esta en la actualidad nos tiene inmersos en el aborigen de cambios continuos en el famoso anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal del 2017, donde pretende cortar de tajo con estas malas prácticas de algunos contribuyentes. Para mencionar algunos, sumar esa incorporación al buzón tributario, la contabilidad electrónica, el control de las obligaciones, de las declaraciones prellenadas y de las auditorías electrónicas van a resolver un incremento de la calidad de la información que se obtiene principalmente de la emisión, eliminando todas aquellas prácticas, transformando la interacción del contribuyente con la autoridad, es decir, el sujeto pasivo de la relación tributaria con el sujeto activo. Entonces, una de las cuestiones más complejas que se ha visto es de la versión 3.3 del comprobante fiscal digital por Internet, el denominado CFDI, que puede generar ciertos criterios de la autoridad donde se consideren que no se cumplen con la emisión del mismo. Por ende, ahí se actualizan la hipótesis de la fracción y la sanción que emite el comprobante, así como el impedimento que se pretende llevar a cabo la deducción o acreditación de los efectos del mismo. So pena de irse al extremo de ser un catálogo como un delito de defraudación fiscal sobre el cual ya sopesan mayores consecuencias tributarias. La situación que puede resultar a través de un órgano de cumplimiento tributario denominado Tax Compliance, que se puede encargar de resolver todos estos cambios y atender las disposiciones fiscales del país y puede resumirse en la Constitución Política de Estados Unidos, mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior,
la ley de coordinación fiscal, la ley de contribuciones de mejora, la ley de derechos, la ley federal de derechos del contribuyente, la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre producción y servicios, el IEPS, la ley de ingresos de la federación, la ley federal de impuestos sobre automóviles nuevos, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ley del servicio de administración tributaria y la ley de la miscelánea fiscal. Entonces, solo por mencionar alguno de ellos, y sobre todo, principalmente, es un ejemplo sencillo que va a representar la atención de esa normatividad fiscal que es tan dinámica y sobre todo con los constantes cambios que tenemos en nuestra materia. Como principalmente señala Martínez Olvera, que el SAT ha impartido cursos, ha establecido tutoriales de diversas capacitaciones, principalmente no fueron suficientes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues se siguen presentando los mismos errores al momento de facturar, lo cual genera multas elevadas al contribuyente y como consecuencia el SAT tan solo en 2018 implementó cambios como la incorporación de 46 reglas de validación, incluye 17 catálogos, 16 campos que incluyen formas de estructura, registros de descuento por conceptos, verificación del receptor, incluye la información sobre el uso del receptor que le dará al contribuyente, un nuevo complemento, no permite el uso de números negativos, no permite de manera parcial el registro de estos conceptos con valor a cero, se eliminan los 19 campos y elimina la información del domicilio del receptor. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Y principalmente el objetivo de esto es disminuir el riesgo para cometer los errores de captura y con ello el reprocesos y correcciones. Sin embargo, pues esta complejidad no es lo que justifica la implementación de un compliance en materia fiscal y en materia administrativa, sino las consecuencias de no atender esos cambios, principalmente por el ejemplo que ya les mencioné del cambio del CFDI, pues estos nos pueden llevar a ser a no ser deducible, a no generar una devolución a saldos a favor, la no posibilidad de un acreditamiento, el pago de infracciones, el cierre de operaciones entre los 15 de 3 a 15 días e incluso ser considerado como una empresa fantasma o de operaciones simuladas. Pues este objeto va a profundizar principalmente a cada uno de los tipos de comprobantes fiscales y sobre todo un ejemplo claro es el CFDI de nómina que puede traer consecuencias en la relación laboral y el CFDI de traslado puede traer consecuencias en el transporte de mercancías, por mencionar algunos. Este tipo de consecuencias operativas, administrativas, pues generan costos al contribuyente como persona física con actividad empresarial o persona moral debido a la complejidad de que se detienen, pues los catálogos del CFDI 3.3 siguen incrementando y yendo incluso contra los principios como el de certidumbre jurídica. Entonces, por eso, al hablar de compliance, también tenemos que hablar que ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya se contempla la responsabilidad penal de la persona jurídica, del artículo 421 al 425, y esto principalmente cuando el órgano de cumplimiento o oficial de cumplimiento pues tiene a su cargo varias series de herramientas de carácter preventivo con el objeto de garantizar el cumplimiento de la empresa y todos aquellos que forman parte de ella, con un estricto apego a las normas legales, tanto políticas internas como externas, códigos de ética, principalmente se ha generado que en el derecho penal, como el conjunto de normas de derecho público interno, cuya función es definir aquellos delitos o aquellas penas y aquellas medidas de seguridad impuestas al ser humano. Entonces, esta conceptualización pues nos va a dar un entorno del alcance punitivo que tiene el Estado frente a la necesidad de ordenar y organizar la vida en sociedad, es decir, la vida comunitaria como el ser humano, y como en consecuencia el compliance penal va a generar este conjunto de herramientas de carácter penal y de esta manera generar la responsabilidad de la persona jurídica que integran ellos. Entonces, todas estas características donde el cumplimiento
corporativo por inexistencia, por omisión, por rechazo a un órgano de control como el compliance hace presente a través de las acusaciones procesales de ministerios públicos, fiscales, tribunales. El tema de la empresa se vuelve prioridad en el ámbito del compliance penal. Tiene dos ejes básicos, principalmente buscan brindar la seguridad de la empresa y por un lado un enfoque basado en riesgo, anticipando los escenarios de que toda persona jurídica puede estar infringiendo normatividades penales, mientras que en el segundo eje es el control, la supervisión y vigilancia. Entonces, como les había mencionado, pues todo este panorama de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues nace en España, en su Ley Orgánica 5/2010, y se encuentra en el artículo 31 bis de su Código Penal, y esta legislación es la que tenemos contemplada en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahora bien, todas estas características, como hemos hablado de forma general, tanto la necesidad administrativa, la necesidad fiscal y sobre todo aquellas características de por qué implementar un programa de cumplimiento en materia fiscal, pues nos van a ayudar principalmente a buscar y evitar esos riesgos empresariales que puede cometer la empresa. Otro de los temas muy importantes que debemos de tomar en cuenta al hablar de este tema en materia fiscal, principalmente, es buscar principalmente el debido cumplimiento fiscal. ¿Y qué es el debido cumplimiento fiscal? Este cumplimiento del debido fiscal son aquellas políticas de la empresa con el objetivo de identificar riesgos legales en materia fiscal. ¿Y qué nos va a servir este debido cumplimiento fiscal? Prever y gestionar esas contingencias, implementar esos controles que mitiguen el impacto de los riesgos, como mencioné anteriormente en los ejemplos antes otorgados. También se le conoce, como les decía, compliance fiscal, compliance tributario o tax compliance. Entonces, todas estas características debemos de tomar en cuenta. El poder tributario del Estado. Sabemos que el poder tributario del Estado es un sistema constitucional en materia impositiva, la concurrencia contributiva de la Federación y de los Estados, reservas expresas a la Federación y restricciones expresas a los Estados. Pues dentro de las legislaciones fiscales, pues tenemos diferentes tipos de regímenes. El de personas físicas, el de personas morales, principalmente en el ejemplo claro, en el ISR están los residentes en el extranjero y los que tienen un establecimiento permanente en el país. Pues en las personas físicas está salarios, honorarios, actividades empresariales, arrendamiento y demás que contempla la misma legislación. Y en los regímenes fiscales del IVA, pues estamos los sujetos pasivos, los retenedores y los incididos. Entonces, todas estas cuestiones que debemos de tomar en cuenta. Pero sobre todo, ¿qué otras contribuciones debemos de tomar en cuenta? El IEPS, las cuotas del IMSS, las aportaciones de Infonavit, derechos, y en el tema estatal vamos a tener los espectáculos públicos, hospedaje, nóminas, etc. Las obligaciones del contribuyente o de los contribuyentes principalmente van a ser obligaciones sustantivas. Pagar contribuciones propias, retener y enterar los impuestos, actos grabados, determinación, momento de causación, deducciones y acreditamiento, determinación y requisitos, regímenes especiales, estímulos fiscales, devolución de impuestos, donatarias autorizadas. Obligaciones de los contribuyentes específicas, declaración de impuestos y declaraciones informativas. Obligaciones generales, está el RFC, domicilio fiscal, firma electrónica avanzada, certificado de sello digital, CFDI, esquemas reportables, cuentas bancarias. Pues el debido cumplimiento, principalmente vamos a tomar en cuenta las siguientes características. El diagnóstico completo. Vamos a ubicarnos en qué regímenes estamos y qué obligaciones tenemos. Vamos a tomar en cuenta toda la parte del gobierno corporativo y vamos a hablar la consolidación de procesos. Vamos a hablar de una uniformidad financiera, legal, administrativa, laboral, etcétera.